Listo, ya inició la grabación, ¿verdad? Entonces, buenas tardes a todos. Estamos en el Club de Lectura Isbelia. Esta vez nos vamos a reunir para discutir el libro Un hombre llamado Ove del autor sueco Fredrik Backman. Este es nuestro autor, es una persona bastante joven. Nació en Suecia en 1981 y pues sigue vivo. Es una persona que nunca estudió, al parecer empezó a estudiar algo llamado religiones comparadas, una cosa por el estilo. Y con el tiempo simplemente se salió de ahí, compró un camión, trabajó como camionero un rato, pero todo siempre estuvo produciendo texto, ¿no? Es un bloguero. Era de esa época, fue como de esa época en los cuales los blogs eran mucho más comunes y que mucha gente se lanzó al, al, a escribir y a opinar en Internet. Y eso lo volvió muy famoso. Eso fue un bloguero muy importante en su momento en Suecia. Y por su trabajo en los blogs, fue por muchos años escritor de columnas de opinión para varios medios impresos de Suecia. Hasta que en 2012 él decide publicar un libro. Publica dos libros, de hecho, ese mismo año. Un hombre llamado Ove, que es su primera obra. Fíjense que leímos una ópera prima que fue muy exitosa. Y en el mismo año él saca este otro libro llamado Cosas que mi hijo necesita saber sobre el mundo. Leía que sus blogs más importantes o lo que lo hicieron más em, famoso en su momento fue escribir sobre cómo planear una boda y sobre cómo ser papá. Y ese blog de cómo ser papá terminó volviéndose en esa novela de cosas que mi hijo necesita saber sobre el mundo. Él además les pidió a la editorial, negoció con la editorial y le dijo que él publicaba un hombre llamado Ove si ellos le publicaban el otro libro. Porque él sabía un poco que el libro Cosas que mi hijo necesita saber sobre el mundo no iba a ser, y no lo es, de hecho, tan exitoso como un hombre llamado Ove. Sin embargo, él quería publicar ese libro porque le interesa bastante el tema. Y si se fijan en la novela, es evidente que él está pensando mucho en la familia, ¿no? Es un tema central que él tiene. Em, Ha escrito otras novelas, en total son 10. Aquí solo puse las que están traducidas al español. Desde el 2012 tenemos un hombre llamado Hoy, cosas que mi hijo necesita saber sobre el mundo. 2014 publicó una llamada Big Marie estuvo aquí. Y en el 2016 publicó Beartown, como Ciudad de Osos, que es una trilogía con nosotros contra todos y los ganadores, la del 2017 y la del 2021. Esa es la trilogía que él completa y mientras tanto también escribió Nosotros contra todos y otro par de libros estaban ahí, pero que no han sido traducidos al español. Es un autor altamente prolífico, si se fijan escribe bastante, es un libro grueso, por decirlo así, y se ha dedicado desde entonces tiempo completo a la escritura. Es un bestseller, es de los autores más leídos de Suecia. Cuando se tradujo al inglés, un hombre llamado Ove estuvo como en la lista de los más leídos, como 42 semanas, una cosa por el estilo. Entonces es un autor que ha sido muy, muy exitoso y es muy esperado. La gente como que le tiene como que es muy fanática de él y entonces están esperando a que publiquen sus próximos libros. Ha sido traducido además a un montón de idiomas, no solo español e inglés, sino pues a como 25 idiomas distintos, lo cual hace que estemos leyendo pues un autor global, por decirlo de alguna manera. ¿De qué trata la novela? Pues como su nombre lo dice, habla de un hombre llamado Ove, que es un adulto gruñón que después de que lo mandan a pensionarse a su casa, pues como veníamos hablando, no le encuentra sentido a la vida y decide suicidarse, ¿no? La novela, además de tener este tema, digamos, de manera que es un tema interesante, que es un tema que no habíamos visto en el club, un poco como qué es la adultez, qué pasa después del trabajo, sobre todo porque estamos acostumbrados a que las novelas que leemos son de grandes héroes, ¿sí? Como de momentos históricos muy importantes. Casi nunca hablamos de novelas que nos hablen de la vida cotidiana, ¿no? Que nos hablan del día a día. Esta persona podría ser cualquiera de nosotros. Y entonces, pues,
No solo es interesante en la medida en que trate un tema cotidiano, que es algo que no tenemos muy, que no estamos muy acostumbrados a leer, sino que lo hace de una manera muy particular. Fíjense que es una narración constantemente saltando, ¿no? Tiene mucho de, es muy, es muy evidente que se tiene pensada un formato audiovisual o que esta novela se escribe pensando con una narrativa que es muy apropiada para las series de televisión. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense que pues uno puede tomar como las decisiones de narrar estas historias de muchas maneras, ¿no? Uno podría tomarla clásica cronológica, podríamos llamar esa manera, y es, pues si comienzo con el comienzo y termino en el final. Cuento quién fue Ove de chiquito y luego me voy saltando y voy llegando al final. Sin embargo, esta no es la que ellos toman. El autor toma una que es mucho más dada al una suerte de suspenso, pero no es un suspenso, digamos, de horror ni nada por el estilo, sino un suspenso de que me va a ir botando pequeños datos que a mí me hacen como querer seguir leyendo, ¿no? Entonces empieza con que Ove está comprando este iPad y que Ove es una persona muy malhumorada. Y entonces luego vamos viendo cómo ese mal humor se va traduciendo en su vida diaria, ¿no? Y luego vamos viendo que se quiere suicidar. Em, y ahí es que uno empieza a ver cómo es su historia. Entonces nos tiene siempre un poquito a la espera, nos va botando datos que nos hacen querer seguir leyendo en el siguiente capítulo, pero si se fijan, muchas veces el capítulo que sigue no continúa con esa parte, sino que se devuelve un poco al pasado. Entonces uno está en constante, sí, como queriendo seguir, y eso es altamente encantador. Les digo que es una estrategia muy de lo audiovisual, como de las series, porque así funcionan las series hoy en día. Piensen en todas las series de crímenes, Parada por el y estilo. parada y va para adelante y para atrás. Y eso, como, y además que termina el capítulo justo como en el momento más tensionante, o se revela una nueva cosa, ¿no? Uno, por ejemplo, no sabe a la primera que murió esta señora, la esposa Sonia. Uno no sabe a la primera, sino que se va enterando y uno mismo va atando cabos que ella estaba en silla de ruedas. Uno se va enterando que perdieron un hijo. Uno se va enterando que, sí, entonces, esa manera graneada, como esa manera de darnos la información, es también una gran parte de lo que hace que sea una narrativa interesante, más allá del tema, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el tema y tenemos por el otro la estructura. Entonces, les decía, pues, como veníamos hablando, este señor es un tipo muy enfadado que quiere suicidarse. Am, y, sin embargo, a pesar de que se nos muestra, se nos vende y se nos dan muchos ejemplos de cómo él es una persona muy concreta, muy gruñona, en algunos casos es incluso grosero, ¿no? Como grosero, es una persona completamente grosera. Vamos viendo que no es tan así, que de pronto hay algo en él, ¿no? Como que pues, no llegó tan lejos y además, obviamente, no llegó a ser tan amado por su esposa, por ejemplo, de no haber sido una persona buena, en cierto sentido, una persona como todos nosotros, con pasiones, con deseos, con miedos, con que la capacidad de construir comunidad, sí, como él es empático, él es, aunque es grosero, digamos, en sus formas, es respetuoso al final del día, sí, entonces es una manera muy bonita también, como se nos va revelando que este personaje tiene un corazón suave. Y al final, pues toda la novela consiste en mostrar que desde que nunca él va a morirse, como que él nunca va a encontrar, siempre va a pasar algo, el mundo siempre va a traerle una nueva situación, el vecindario siempre le va a traer una nueva aventura que le justifican la vida. Más bien como que es una novela en la cual él descubre que más allá del trabajo y el matrimonio hay una vida, ¿no? Y esa vida es la comunidad. Y que así uno pierda cosas como por ejemplo el amor de su vida, am, es posible, y lo que hablaba Julio César,
como esa resiliencia, esa nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a encontrarle el lado amable a las cosas y seguir como encontrándole el sentido a la vida, ¿no? Entonces, sin ser muy cursi, es una novela muy positiva. De hecho, es como lo hace al revés, ¿no? Nos presenta un personaje que a mí además me cayó muy mal. Al principio me molestaba mucho esta persona, como pensaba, la manera que se dirigía a las demás personas y como lo grosero que podía ser. Nos va mostrando a través como y de estas situaciones muy serias, intentos de suicidio, accidentes, cáncer, ¿sí? Como situaciones realmente graves, de una manera graciosa, nos muestra que la vida tiene sentido, ¿no? Entonces tiene su encanto también la manera como nos lo presenta. Ahora bien, como nos lo decía Daniel, este es un libro que carece, digamos que podría uno decir, completamente de un contexto histórico, o por lo menos el contexto histórico no es protagonista. ¿Sí? Aquí no es relevante, y lo pongo en comillas, ya les digo por qué, no es relevante saber en qué ciudad están, por ejemplo, uno no sabe cuál es el nombre de esa ciudad. Uno es relevante saber qué forma de gobierno está en ese momento en Suecia ni nada por el estilo. No es relevante saber qué está pasando en términos, digamos, en qué año están. Sabemos más o menos que es contemporánea y pues por el año que es del 2012 en la medida en que aparecen pues cosas de tecnología contemporáneas, especialmente cosas como el iPad, por el Internet, se habla mucho de los celulares, pero el resto uno diría como, ya, eso es todo lo relevante con respecto a la novela, entonces siempre queda la pregunta uno de qué puede hablar, ¿no? Especialmente en un club al respecto de esta novela. Entonces yo aquí les traigo cuatro temas que son relevantes, también para mostrarles que no es completamente cierto que esa novela no tenga un contexto histórico o que el contexto histórico no sea importante para conocer, para entender la novela. El contexto histórico está siempre, ¿no? Y uno puede dedicarse a buscar en la lectura indicios de qué me están hablando más allá de la vida de los personajes. En este caso, el contexto histórico se nota en este cambio, lo que yo llamo ahí cambios generacionales, ¿no? Especialmente en términos de economía. Hay toda una discusión en Ove especialmente como en su pensamiento concreto y en esas cosas como tan estrictas que él tiene, y como lo decía Julio César, si no estoy mal, el cambio, él tiene que enfrentarse a los cambios de un mercado. Am, Y también se ve un poquito cómo esa sociedad sueca funciona en términos de la administración de lo público. Para nosotros es siempre un ejemplo, creo que es un ejemplo muy común en la cultura, de hablar de como el bienestar que tienen esos países del norte de Europa, ¿no? Los países nórdicos como Suecia, Finlandia y Noruega, y a veces incluyen Islandia y Dinamarca, em, cómo esos países tienen sistemas de protección de sus ciudadanos, sistemas de bienestar bastante buenos. Entonces, esto se ve en la novela, ¿no? Entonces, podemos ver eso en dos medidas. La primera, el asunto de todo el cambio de la economía, se ve en el tipo de trabajos y de hombre que se esperaba en la infancia de Ove. Se aprecia el trabajo manual, ¿no? Viene de una economía en la cual se es proletario, ¿sí? La economía y el trabajo la producen las personas que hacen cosas, ¿no? Y eso es parte fundamental de la personalidad de Ove. Él es un hacedor, es una persona que siempre está moviéndose, ¿no? Siempre está arreglando algo, siempre tiene que encontrarse algo para hacer. Y con el tiempo vamos viendo que es una marca que él ha tenido desde su padre, ¿no? Su padre es el que le enseña eso, y que él siguiendo los pasos de su padre, pues se dedica de lleno y cree que eso es lo que hay que hacer, al punto que él considera que toda persona que no haga ese tipo de cosas, pues no es una persona tan valiosa para la sociedad.
También se muestra cómo antes, sobre todo en países como estos, una persona sin educación, una persona que no termina, digamos, un pregrado, que no trabaja sino en una misma empresa, en trabajos muy, em, que comienza su vida laboral en trabajos muy, ¿cómo los llamamos acá? No calificados, logra un bienestar económico bastante fácil, ¿no? Se puede comprar una casa, digamos que luego termina estudiando y logra comprar la casa porque estudió a través del correo. Pero pues sí nos demuestra que en esa época, en generaciones arriba nuestro, no era suficiente con tener un trabajo en una empresa durante toda la vida y ya eso le aseguraba a uno un montón de beneficios. Cosas que él mismo ve a lo largo de la novela, que él mismo señala como un defecto, que ya no es lo mismo, que ya la sociedad no funciona de esa manera, ¿no? Ya nadie en su entorno, ni siquiera su esposa, se dedican a algo concreto. Su esposa está un poco en el medio, ¿no? Su esposa es una persona que también en esa época y a lo largo de toda la vida ser profesor y leer es importante, como que es un proceso importante para la economía. Entonces todavía es algo tradicional, pero que no es manual de su manera. Y ya las personas que él va conociendo en los nuevos vecinos, las nuevas generaciones, ya para él pues, son personas completamente distintas en su relación con el trabajo. Ya son personas que no hacen nada, ¿no? En la medida en que tu actividad económica consiste en estar sentado en un computador. Entonces tenemos un programador, tenemos, se me olvida el nombre de la vecina, Parwane, que es vendedora pues, de bienes raíces. Tenemos los chinitos que están, pues, que están en la cafetería, ellos sí todavía tienen como este trabajo como no calificado, pero el resto, todo el mundo se le presenta a él con una forma de economía que él ya no entiende. Y todo este cambio no solo es ya la gente no trabaja como yo trabajaba antes, sino ya la gente no se relaciona con lo que produce como se relacionaba antes. Entonces él, además de trabajar manualmente, construye cosas, construye una casa, sabe arreglar el carro, sabe arreglar las cosas, mientras que la gente que él conoce, las nuevas formas de vida, ya no tienen esa relación con las cosas. Piénselo ustedes, no sé, eso es algo que todos hemos vivido, la relación con la ropa. Antes la ropa se hacía, ¿no? Se mandaba a hacer. Y una pieza de ropa era una pieza que duraba por mucho tiempo. Hoy en día ya poco sabemos al respecto. La ropa que compramos la compramos a un precio mucho más barato que antes porque es producida en masa. Y a su vez, si se daña, pues como sabemos dónde comprar y se compra a un precio asequible, pues sale más barato, es más sencillo y con el conocimiento que tenemos, pues comprar una nueva que arreglar la que tenemos, ¿no? Entonces él lo va mostrando, digamos, en las casas. Él dice, uy, vea, la gente ahora solo compra casas a crédito, la gente no sabe cómo funciona una casa, la gente cambia de carro cada nada, compra cualquier carro, compra los carros más tecnológicos, ya nadie habla por teléfono, todo el mundo es por mensajes, los emojis y tales. Entonces estamos viendo es eso, cómo hay una transición a lo largo de su vida, cómo él transita a lo largo de su vida por un proceso que vivimos todo el mundo en la segunda mitad del siglo XX, que fue el proceso de globalización. ¿Sí? Ya pasa, y también se ve mucho en el asunto de los carros. Él tiene esta relación con los Saab, estaba viendo qué son los Saab, que son unos carros preciosos, búsquenos en internet, son como carros, lo que nosotros llamaríamos carros antiguos, y eran una marca local de Suecia que con el crecimiento, el capitalismo y el globalismo, la globalización y el desarrollo, termina volviéndose una fiduciaria de alguna otra gran marca, de algún otro gran conglomerado de marcas y pierde todo el asunto local. Ya no es una marca sueca, sino terminan comprando la General Motors y entonces él ya decide desvincularse de esta relación. Entonces ahí podemos ver eso. En términos de contexto se puede ver cómo hay un cambio en la actividad económica, cómo hay un cambio en la relación que tienen las personas con sus objetos, las personas que tienen con su trabajo y cómo a las personas de antes que tenían una relación mucho más directa con el trabajo, que transformaban la realidad, que
trabajaban un poco con el cuerpo, tienen también una relación distinta o una concepción distinta sobre el sentido de la vida, ¿no? Porque si uno está como es obvio, siempre trabajando de esa manera, cuando pierde ese trabajo, cuando la sociedad le dice eso ya no existe, pues él se queda sin hacer nada. Y el suicidio es la solución más importante, más obvia para ese tipo de personas. Sin embargo, él va viendo y descalifica mucho, le genera muchas dudas, cuestiones, no comparte en lo absoluto que haya gente que sí pueda vivir sin esa relación con el trabajo. Cosa que le pasa a los más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Todas las personas más jóvenes, por ejemplo, yo, mi generación, tenemos una relación con el trabajo muy distinta. Nosotros ya no somos de trabajar en una empresa toda la vida, que la empresa es una familia, crecer con la empresa, porque el mercado ha cambiado mucho y pues los contratos que uno tiene son cortos, siempre se está saltando de un trabajo a otro, siempre se está cambiando, siempre se está moviendo, de modo que a nosotros nos toca encontrar el sentido en otras partes, ¿no? Las amistades, los deportes, el estéreo picnic, lo que sea, ¿no? Entonces ahí vemos ese cambio que está sucediendo. Otro aspecto que nos habla mucho del contexto histórico es la relación que ellos tienen con los servicios de asistencia. Uno siempre escucha que en los estados nórdicos son estados de bienestar y que tienen alguna suerte de socialismo por ahí o cierto tipo de estructuras de programas sociales muy robustos. Y eso se ve, o sea, muchos de los problemas o situaciones que vive OVE no pasarían en Latinoamérica, no pasarían en un país como Colombia. Am, Estos países nórdicos tienen estos estados de bienestar desde los 30, estaba leyendo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos deciden sí, crear como unas economías más fuertes, pero pensadas para todo el mundo. Pensadas que debe haber que la creación de riqueza debe garantizar un mínimo básico para toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, allá la educación hasta la universidad es gratuita, la salud es gratuita. Fíjense que ellos nunca tienen que pensar en una versión americana de esto, como gringa o latinoamericana. em, Ir al hospital vale, ¿no? Entonces, un gran problema sería cómo vamos a pagar la factura de este accidente, cómo vamos a hacer para esto y aquello, mientras que para esta novela al muchacho le da una alergia al gato y lo llevan al hospital. Y al parecer lo atienden completamente bien y nunca se habla del gasto que implica la salud, siendo además una novela muy relacionada con la salud. Hay muchas situaciones de salud, hay un embarazo, hay etcétera, etcétera. Entonces, ahí se ve. Y también se ve en que esos programas, bueno, tienen esos programas, esos países tienen programas sociales muy robustos, no solo en educación y en salud, sino también en asistencia a la vejez. Todos esos países tienen planes de pensión nacionales, como la pensión es un asunto público y nacional, y también tienen asistencias a las personas en condiciones de capacidades distintas o de movilidad distinta. A tal punto, nos lo muestra la novela como un problema, a tal punto que incluso llegan a tomar, el gobierno incluso llega a tomar decisiones sobre la vida de las personas, a pesar de que las personas no lo quieran. Toda esta pelea de Rooney y Anita em, eh, surge porque ella le pide al gobierno ayuda para mantener a su esposo, que está en una condición médica particular, que no le permite trabajar. Y la respuesta del Estado no solo es ayudarle dándole plata o mandándole a alguien, sino quitándole a la persona, ¿no? Mandándola a un ancianato o algún tipo de institución. Y vemos que trataron de hacer lo mismo con Sonia. Entonces también se ve cómo existe como eso es una problemática, como la asistencia social puede llegar a ser em, disruptiva o puede llegar a ser contraria al bienestar precisamente de las personas que se buscan. Me pareció chévere en todo caso cuando como nos lo explicaba Claudia, que lo explican en la película, cuando
hacen todo el asunto de la investigación para que no se lleven a este señor, em, que la periodista pues saca toda la investigación. Em, es muy sorprendente para mí ver que hay corrupción, ¿no? Al final del día, esta persona de asistencia social, el señor del Escoda, que nunca nos dicen ni cómo se llama, es una persona que termina no haciendo nada porque hay evidencia de que cometió errores, de que fue corrupto o de que no siguió las estructuras o los lineamientos que le pedía el gobierno para hacer. Entonces también es como, wow, bueno, son un país, son países supremamente desarrollados, con grandes programas sociales, pero ojo, eso no le quita que haya problemas. Problemas como los programas sociales pueden ser sobre paternalistas o pueden ser exageradamente em, como metidos en la vida de las decisiones de las personas y a su vez, también esos programas implican que hay corrupción, ¿no? Como no deja de ser sociedad humana. Entonces, esas son como las cosas que aparecen en el contexto. Otras maneras que se manifiesta esto, la urbanización, por ejemplo, vemos cómo ellos pasan de un barrio muy chiquito con un bosque a terminar como en la mitad de una avenida. Vemos como, pues, como en un suburbio que sale a una autopista que los lleva a la ciudad. Vemos también como cuando él era en su primera casa que se quema, em, todo un asunto del progreso social y de la construcción de la autopista que hace que a él lo terminen sacando de su casa. Entonces también vemos cómo esto va a aparecer. También vemos esos cambios, cómo esos cambios afectan la construcción de las familias. Él es una persona sueca y su esposa es una persona sueca y todo el mundo es una persona sueca, ¿no? Y ya la siguiente generación o ya las otras personas no lo son. Entonces tenemos a Parvane, que es una persona iraní, y eso nos habla de la migración, ¿no? Como de nuestras sociedades contemporáneas, así como se globalizan y las empresas ya no son locales ni nacionales, sino son globales, así también las personas con las que nos conectamos ya no son la persona de mi barrio, la persona de mi pueblo, la persona de mi ciudad, la persona de mi departamento, sino son personas de otras partes del mundo. Se ve también en Anders, que es este señor que tiene la novia, la La rubia, de la bola de pelo, la de la bola de pelo. la gasapunda de la bola de pelo. La que en traducción colombiana sería la peli teñida. Se ve, por ejemplo, Sí, soy yo. el divorcio, ¿no? Anders está con una y termina y está con otra, ¿no? Como ya la familia no es yo eterna hasta que la muerte nos separe, lo dice en algún momento, güey, como eso era, casarse, toda la vida juntos, tener hijos, crecer. Y ya ve que no, entonces tenemos em, esta persona que cambia mucho, tenemos una familia homosexual que termina adoptando una hija después. ¿Sí? Entonces ya se habla no solo de la familia ya no es para la concepción solamente, porque incluso las parejas homosexuales pueden tener familias sin concebirla. ¿Sí? Entonces él va viendo cómo suceden esos cambios. ¿Qué otro aspecto tenía yo en mente Está sobre la familia de Tailandia, que solamente era la casa de la familia que estaba en Tailandia, en pero Tailandia? nunca Nunca se... los vimos. Sí, la gente viaja un montón, la gente cambia de trabajo resto, ¿listo? Entonces esos son los cambios que hay, que vamos, que él va transitando y que le cuestan un montón. Es una novela sobre, ahí lo pongo, ah no, no está ahí, ahí debería ser, sobre envejecer. Sobre qué hacer cuando el mundo sigue cambiando y uno ya no está a la velocidad de eso, ya cuando uno no es el motor de cambio, cuando uno ya no es la siguiente generación, ¿no? Como cuando uno era niño, que uno le decían es que la infancia es el futuro del país, entonces uno crece que uno, creyendo que uno es el futuro y ya cuando uno es adulto uno es más o menos el presente y ya cuando uno es viejo uno ya es el pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo transitamos eso? ¿Cómo eso nos atraviesa al momento de crecer? Es una novela sobre el crecimiento. También habla, muy relacionado con eso, sobre la enfermedad, la muerte y el suicidio. Sí, yo tenía también pensado hablar un poquito del suicidio y ya que Dani lo preguntó, coincido con la respuesta, las respuestas que dieron.
María Clemencia y Adrián. Y es, y le agrego otra cosa, ¿no? Una apreciación del suicidio desde la filosofía. Dani preguntaba, no entiendo cómo es posible que alguien no quiera vivir, ¿no? Y preguntaba a las médicas de acá, les decía, ¿cómo la medicina tiene alguna respuesta para esto? Y pues María Clemencia decía, sí, pues uno puede diagnosticarlo y si uno se fija, este tipo está pasando por algún tipo de depresión, que es completamente natural, dado que está pasando por múltiples duelos. No solo es el duelo de su esposa, sino el duelo de su hijo, el duelo de la ineficiencia, el duelo de el trabajo, el duelo de que todo está cambiando. Yo lo abordaría desde un espacio, digamos, no tan médico ni tan patológico como decir, oiga, ¿por qué la gente se mata o piensa que el suicidio es una opción? Vamos a acudir a los médicos, sino la filosofía diría que el suicidio siempre es una opción, ¿no? En el sentido en el que eso es una decisión. Así como yo en cualquier momento puedo decidir raparme y hace parte de mi ser humano, como siempre poder tener, elegir eso. La filosofía siempre ha considerado que el suicidio es como una manifestación de la voluntad. Hay quienes consideran, y hay como un montón de filósofos del suicidio, podríamos decirlo, o filósofos que hablan al respecto, que dicen, y eso es como del existencialismo, eh, dicen que de hecho el suicidio es la mayor manifestación de libertad que una persona puede tener, porque es acabar con la voluntad, ¿no? Que el que yo decida raparme en este momento es una decisión que yo hago sobre mi cuerpo y que depende de las habilidades que yo tenga, ¿cierto? Pero el raparme no afecta mi voluntad, simplemente la usé. Así como no raparme también es un uso de la voluntad, ¿no? Yo decido todas las mañanas no raparme. Y en ese sentido, los seres humanos somos libres, podemos elegir. Hay decisiones que son mucho más importantes, ¿no? Por eso son más fuertes o uno se demora más sopesándolas. Una cosa es decidir raparme o no, otra cosa es decidir cambiarme de ciudad, decidir casarme, decidir tener hijos, decidir comprar una casa, ¿no? Porque, de nuevo, yo estoy haciendo uso completo de mis facultades, pero ese uso de la voluntad sí que va a afectar mis posibilidades futuras. Por ejemplo, si yo decido no estudiar, estoy tomando una decisión sobre mi futuro económico. Es un poquito más fuerte que la de raparme o no raparme. Si yo decido casarme, estoy tomando una decisión sobre mi futuro afectivo. Estoy decidiendo afectar mi voluntad en el futuro. Ya después de casarme, no puedo, al menos en el papel, estar con otras personas. Decidí al casarme no estar con otras personas. Entonces yo estoy afectando mi voluntad en el futuro. Estoy poniéndole restricciones a mi voluntad. Pero si yo decido suicidarme, dicen muchos filósofos, no solo estoy tomando una decisión que está en mis manos, sino que estoy quitándome la posibilidad de decidir en el futuro. Estoy decidiendo nunca volver a decidir. Estoy decidiendo nunca volver a tener que enfrentarme a una voluntad. Mi voluntad está siendo completamente usada con el fin de incluso acabarse a sí mismo. El suicidio es acabar la voluntad. Y la filosofía dice, todos tenemos esa opción. Ser un ser humano en esta sociedad es siempre vivir con esa opción. Es siempre tomar la decisión de no hacerlo, por ejemplo. Porque si hay algo que es, el libro lo habla mucho, si hay algo que es inevitable es la muerte. No es algo que a todos nos va a suceder. Y la mayoría, y socialmente así está, es lo correcto o lo normal, em, no decidimos cuándo sucede. Si uno es una persona, digamos, religiosa, también uno considera que esa decisión no está en manos de uno, ¿no? Que es voluntad de Dios, la muerte es una cuestión de la voluntad de Dios. Pero si uno, digamos, como nuestra sociedad se desprende un poco de la religión y ya no piensa en eso, es una decisión completamente de uno.
De ahí que muchos filósofos digan que sea muy natural y que sea un ejercicio incluso recomendado, que uno piense en el suicidio, que uno lo piense, que uno se lo imagine, que uno, em, sí, como ante el dolor, ante las dificultades, evalúe la posibilidad de acabar con todo y tome decisiones a partir de eso, ¿no? Entonces, para responderle un poco a Dani, ¿por qué las personas se suicidan? Es porque pueden. Las personas siempre podemos suicidarnos, entre comillas, ¿no? Depende también de mis creencias y de mis condiciones y lo que yo pueda o no pueda hacer. Que la mayoría y a lo largo de la vida muchos decidimos no hacerlo y que es lo más común, sí, pero no eso no quita que siempre sea una opción, que siempre esté dentro a nuestro alcance el suicidio, porque además, como lo muestra la novela, hay muchas maneras, ¿no? Tirándosele a alguien, colgándose, tomándose pastillas, am, ¿cuál era la otra? Disparándose. Ahora bien, la novela al principio, a mí me gustó mucho ese tema del suicidio porque me puso a pensar bastante, ¿no? Al principio pareciera que la decisión de suicidarse es una decisión que solo lo afecta a él y que por ende él está en todo su derecho de hacerlo. Pero con el tiempo, conforme él tiene un intento y tiene otro, y porque él es una persona muy práctica en su pensamiento, él mismo se va dando cuenta que el suicidio compromete a las demás personas, quiéralo o uno no lo quiera, ¿no? Entonces él al principio, al principio cuando se cuelga, él no ha construido o no ha reconstruido los vínculos que al final son los que le dan sentido a su vida. Entonces, pues uno dice, bueno, que se mate, no va a pasar nada, le van a encontrar el cuerpo y él ya dejó las instrucciones. Pero ya luego cuando él se va a tirar en el tren, él piensa, el conductor del tren va a quedar traumado. Y luego cuando se va a disparar, él piensa, el gato va a quedar traumado. Sí, sí, como que, y las paredes van a quedar sucias. Y cuando intentan con lo del carro, em, si él se mata, no va a haber quien lleve a este señor al hospital. Él va a dejar a los vecinos completamente abandonados. Y dejar al vecino abandonado no es solo una cosa como abstracta, sino es muy material. Está dejando a una mujer embarazada que no sabe conducir a cargo de una persona, de su marido, que está lastimado, que no va a poder conducir. Entonces, sí, como cada vez que él se acerca a esa decisión de decir, bueno, yo soy libre y decido sobre mi vida, se da cuenta que su vida está interrelacionada, que él no es independiente de su contexto, que su vida no es aislada del mundo, que él ha llamado a Sonia y Sonia ya no esté, no quiere decir que él no tenga otros afectos, otras responsabilidades, que no haya nadie que no se vaya a preocupar por él. Y con el tiempo, él se va dando cuenta, como, y uno lo va previendo, ¿sí? Como uno ya sabe a la segunda o a la tercera que él no se va a suicidar. Uno sabe que va a morir de manera natural, del problema del corazón seguramente. Y también uno sabe que tan gruñón no es, que así él se arme argumentos, ¿no? Como diga, em, lo hago porque es que el sentido común lo dice, o es que yo no puedo quedar tranquilo si primero no resuelvo esta cosa. Así él las enuncie en un sentido egoísta, por decirlo de alguna manera, así como todas sus acciones, él las reduce a un egoísmo básico. Lo hago por mí, no por el mundo. Al final del día uno descubre que pues, sí lo hace por el mundo y él mismo lo va soltando, él mismo va cambiando. Y ahí tenemos el tercer tema, que es el sentido de la vida, ¿no? ¿Por qué uno vive? ¿Qué hace que uno, si uno le quitara a la vida, si uno le pudiera poner chulito al tema económico? Listo, yo ya no me tengo que preocupar por plata. Y el tema económico libera muchas necesidades, ¿no? Yo ya no tengo que preocupar por plata, yo ya no tengo que preocuparme por la vivienda, yo ya no tengo que preocuparme por el transporte, todo ya cuando tengo todo eso resuelto, ¿qué queda? Y la novela pues nos muestra que lo que queda es el compartir, el vivir en sociedad.
la risa, el encuentro, el cariño, el amor, y que siempre, así estemos hasta el último día de nuestras vidas, así estemos en las peores condiciones, digamos como de que ya no hay nada más para hacer, así estemos en sillas de ruedas como le pasa a Sonia, hay algo por hacer. Siempre hay algo que se puede, que le puede dar un sentido a esta vida. Siempre hay otras decisiones que hacen que valga la pena, pues que uno siga pensando en querer tomar decisiones en el futuro. Y eso es como el gran aprendizaje de la novela. Les decía yo también cuando habló María Clemencia del suicidio, que pensemos que esta es una novela en la cual el personaje es un hombre, y ese es el último tema que quiero tratar, ¿no? Em, Esto se llama hoy en día lectura con perspectiva de género, ¿no? Eso es una palabra, el género es una palabra que últimamente en términos políticos se ha vuelto muy debatida. Es un tema que todo el mundo habla. Es un tema que incluso así uno lo quiere ignorar, aparece. Los feminismos, todos esos movimientos sociales y políticos del siglo pasado que reivindicaron y pelearon por los derechos de las mujeres, nos han delegado esa visión, como, uy, de pronto yo puedo acercarme a toda cosa con un lente de género. ¿Sí? Entonces voy a proponerles una lectura de género, les quiero mostrar cómo se hace eso. En parte porque, si bien yo muchas veces la hago, como que nunca la enuncio, yo nunca les he dicho, bueno, vamos a tener una lectura desde el género de esta novela, pero es que esta novela me lo permite hacer muy bien y además lo hace en un caso poco común, ¿no? Cuando uno piensa en lectura de género, uno generalmente piensa en feminismos y uno generalmente piensa en mujeres, ¿no? Entonces uno dice, ah, vea, es que la literatura feminista me habla de mujeres, pero uno también puede tener una lectura de género sobre cualquier cosa que tenga género, sobre cualquier persona, o sobre cualquier situación o producto cultural en el cual el ser hombre o el ser mujer son determinantes a la hora de lo que pasa. Entonces vamos con esta lectura de género. Em, Dani lo decía, cuando uno se está pensionando, uno ya no sabe qué hacer, ¿no? Y eso habla de una estructura económica en la cual el hombre siempre trabaja. Ese es un problema que hasta ahorita, entre comillas, las mujeres lo piensan. Porque como la mujer antes del siglo XX no trabajaba, la mujer no tendría que pensar en eso, no tendría que encontrarle un sentido a la vida después del trabajo, porque de verdad nunca ha trabajado. Cuando uno piensa, digamos, en cómo era la construcción del género femenino en el siglo XIX. ¿Cuáles son las tareas que, eso no quiere decir que la mujer no haga nada? ¿Cuáles son las tareas que hace la mujer? Sostener el hogar, ¿no? Criar, reproducir, limpiar, cocinar, educar en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, aquí vamos viendo en la vida de Ove cómo eso se construye. Ove nunca, y lo dice él mismo al final cuando está sin Sonia, él no le gusta cocinar, seguramente no sabe cocinar muy bien. Em, Él es una persona muy dada al orden y tales, y por eso seguramente hace muchas de las labores del hogar, pero es muy parco y muy sencillo en todo. Entonces él se pregunta, ¿por qué una persona necesita tantos abrigos? Si yo con un abrigo por temporada estoy feliz. Y ese tipo de cosas demuestran cómo se construye la mentalidad masculina. Primero está siempre el referente del padre. A nosotros los hombres, nuestros papás son determinantes en lo que nosotros vamos a hacer. Muchas veces es una cosa que se le inculca a uno desde la infancia. Fíjense que no ve aparece eso. Desde pequeño a uno le dicen, tú vas a ser el hombre de la familia, ¿no? Y hay toda una construcción social de que el padre tiene hijos y al hijo hombre es al que le pasa el poder. El padre como figura que domina la casa, que es el centro de la casa, que es el que trabaja y manda, cuando se va a morir le tiene que pasar eso a alguien. Nunca, o en nuestra construcción más pequeña, nunca no, en nuestra construcción social como del género, sobre todo antes de que existieran estos movimientos de reivindicación de los derechos de las mujeres, nunca se piensa que la mujer sea capaz de heredar eso, a tal punto que antes de todos los movimientos feministas, las mujeres no tenían derecho a la propiedad privada, no tenían derecho a abrir cuentas bancarias,
no tenían derecho a administrar su propio dinero, ¿sí? No se piensa que la mujer sea, dentro de esa estructura, la mujer sea un ser capaz de administrar el hogar de esa manera. Lo administran de otras muchas. Al final del día, la que manda en una casa es la mamá, porque es la que decide dónde va todo. Sin embargo, pues en términos legales, hasta los 50, 60 y 70, en la mayor cantidad del mundo, es que las mujeres empiezan a adquirir derechos económicos, se les llama, ¿no? Ese es la primera oleada del feminismo, es pelear por eso. La mujer también merece un sueldo, la mujer también puede ir a trabajar, la mujer también puede poseer, la mujer también puede heredar. Y fíjense que Ove crece en una infancia, seguramente, si tiene 59 años para el 2012, quiere decir que él debe haber nacido como en los 60, un momento en el cual probablemente su madre no tuvo derecho a votar o no, nunca pudo poseer nada, y entonces él está recibiendo esa formación del padre. Y todo el mundo le dice, usted es como su papá, usted tiene que ser como su papá. Y él recuerda que su papá es un tipo organizado, que sabe de carros y ya y que es supremamente, y le enseña los valores más fundamentales. Y todos esos valores vienen enunciados como valores masculinos. ¿Sí? Ellos no dicen, una persona es honesta, un hombre de bien hace esto. Un hombre se mide no por sus palabras, sino por sus acciones. Yo no soy ese tipo de hombres que está pendiente de lo que hacen los demás. Que esas son las tres cosas que dice el papá y que son determinantes en la construcción de Ove dentro de su personalidad. Em, También vemos en su construcción como la importancia de su cuerpo relacionado con la fuerza. O ves músculos. Incluso cuando tiene 59 años, él pasa por un espejo y todavía se ve musculoso. Y ese es el resultado, no es una musculatura como las de hoy en día, como fabricadas, como estéticas, no es como el tipo es musculoso porque va al gimnasio todas las noches y toma una proteína y todo se ve bien. No, él es musculoso porque su trabajo le dio ese cuerpo. Trabajó además en cuestiones muy de macho, ¿no? Como arreglar los trenes, arreglar los carros, construir casas, y siempre son en entornos masculinos donde él aprende eso. También aprende a relacionarse con los demás en esos entornos, que la manera de relacionarse de los hombres o la manera masculina que nos muestra la novela, cómo se relacionan los hombres, es el silencio, la mala cara, la grosería y el puño. ¿No? Él solo llora al final. Al final es el único momento que llora y básicamente casi se muere por haber llorado, ¿no? Como que él siente que le duele el pecho, él ya no puede más con esa pelea, cierra esa puerta, se siente y llora. Frente a la construcción femenina de las emociones, donde de hecho se nos dice que las emociones, las mujeres están completamente desbordadas de emociones y siempre se le da esa parte a ellas, ¿no? Las mujeres son las que lloran, son exageradísimas, el hombre es más bien contenido, mesurado, y la única emoción que es apropiado, la emoción más común para el hombre es la rabia, de lo cual hablaba Adriana, ¿no? Es un tipo que tiene mucha rabia y no tiene un entorno afectivo, los hombres no tenemos espacios de compartir nuestras emociones. Em, las mujeres siempre tienen camaradería, ¿no? Siempre tienen comadres. Un encuentro de amigas es un encuentro de chismes, es un encuentro de emociones, de llanto, de risa, de confidencia. ¿Qué es lo que tienen Sonia y Anita? También comparten ambas estar casadas con tipos así, con hombres así, dice, como solo unas mujeres así podrían casarse con hombres así. ¿Y cómo son estos hombres? Rencorosos, em, nunca conceden, como que a pesar de que se quieren, es obvio que Rune y Ove se quieren, nunca se lo expresan y más bien compiten, ¿no? Entonces, a ver quién es el más chacho, a ver quién es el que, cómo yo le voy a hacer la mala a este otro, entonces si este no quiere.
poner mesas en ese pasto, yo lo voy a obligar a que sea él el que corte el pasto y como este me obligó a cortar el pasto, entonces yo voy a hacer que el otro sea el que tenga que quitar la nieve y así es como ellos construyen sus relaciones. Em, no a través del encuentro, de compartir, de la vulnerabilidad, sino más bien desde la competencia, desde la soledad, desde la rabia. Entonces ahí vemos cómo él va creciendo en ese entorno. Él tiene un modelo, primero que todo se le muere la mamá muy fácil, muy rápido. El padre ya muere cuando él es medio adolescente y entonces él tiene que tomar la decisión de volverse un hombre. Deja de estudiar, se mete es a trabajar, 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 producir. Nunca pide ayuda, no se relaciona con los demás. Cuando le queman la casa, resulta que lo robó el del seguro, la ciudad ya nunca le pagó lo que era, los vecinos lo odiaban y él queda completamente desprovisto de como alguien con quien llorar y compartir eso. Él nunca va y pide ayuda, él nunca le dice a los vecinos, oigan, está pasando esto, nada. Y él como el momento más evidente como de esta construcción masculina es el, el- la presencia de una mujer que le permita tramitar todo, ¿no? Él, si bien él dice que él no pensaba en las mujeres, pues se enamora. Em, y ya después de enamorado, él se permite la flexibilidad, la vulnerabilidad, el probar cosas nuevas, todo lo hace a través de Sonia, ¿no? Sonia es un poco su mamá, ¿no? Como termina cumpliendo funciones maternales, lo cuida, le dice qué hacer, que lo alimenta, seguramente le arregla la ropa, así como todas esas em, labores del cuidado, las llaman hoy en día, se llaman hoy en día técnicamente, ¿no? Todas las labores del cuidado que son esenciales para todos, todos debemos cuidarnos, en el hombre están generalmente tercerizadas. Siempre es alguien más, generalmente un cuerpo femenino, en una relación familiar, ya sea la madre, la hija, la esposa, son las personas encargadas de que Bobe tenga todo el cuidado. Por eso también cuando se muere su esposa, además del asunto romántico y triste del fallecimiento, hay un asunto muy práctico y es qué hogar puede construir él si ya no hay eso, ¿no? Como cómo él va a vivir sus emociones si él ya no tiene quien lo escuche. Y fíjense que esa función la llega a cumplir la vecina, ¿no? La vecina es la que logra como rascarle, como quitarle un poquito toda esa dureza, ese caparazón que él tiene y le saca su lado vulnerable, ¿no? Y al final se le burla y le dice, ¿cómo no puede ser que tengas el corazón grande? ¿No? Como gran ironía de la vida. La persona más gruñona se va a morir porque tiene el corazón muy grande queriendo decir como que en el fondo Ove tiene emociones, es vulnerable, se preocupa por los demás, pero su construcción de género no le permite que eso sea eh, eh, la carta de presentación. Otras formas, digamos, de la construcción del género masculino muy evidentes en la novela es el lenguaje, lo que se comunica y lo que no se comunica. Ove raras veces tiene como palabras de cariño. Tiene muchos gestos, ¿no? Comprarle el iPad a esta niña, por ejemplo. Ese es un gesto que demuestra mucho amor. Em, pero nunca le dice, oiga, la quiero, ¿no? Sino que le da. ¿Sí? El proveer, el generar acciones en vez de hablar de sus emociones es otra manera en la cual pues, el género masculino se construye en una sociedad digamos, en la cual hay estas funciones tan claras para cada uno de los géneros. Te diría en una sociedad machista, porque, de nuevo, el hombre no está conectado con sus emociones, no se le permite expresarlas, no tiene educación emocional, am, no se nos dice cómo superar el dolor, por ejemplo. No se nos dice, no se nos dan espacios para compartir el dolor llorar, ¿sí? Como que uno nunca ve un grupo de 5 hombres llorando, abrazándose. Eh, es muy extraño, es una cosa femenina y es una cosa que además
no está bien vista que los hombres la tengan. Am, Sin embargo, eso no quiere decir que él sea malo. Fíjense cuando él se enfrenta al personaje homosexual, él nunca dice nada. De verdad, para ser una persona tan rabiosa, uno podría decir, en cualquier momento sale a decir, "Ah, es que los homosexuales y que van en contra de la naturaleza o algún tipo de cosas", y él no lo dice. Pero tampoco hace lo contrario. Tampoco reconoce. No dice, la vecina le dice, ¿cómo no se les puede decir maricas? Y él dice, es un marica. Y en eso hay como hay un grado de reconocimiento, es una persona respetuosa, no actúa nada en contra de eso, pero tampoco es muy abierto al tema. Incluso después, él termina recibiendo a este muchacho y él termina siendo la persona con la cual habla, con la cual tramita a esta persona la salida del closet con con su papá, que también, fíjense, es un papá que ya dijo que si tiene un hijo, lo iba a mandar lejos y que lo termina echando. Y fíjense que esa negociación, esa conversación que tiene Ove con con el dueño del café, nunca la vemos, pero es una conversación atravesada por el trago, ¿no? Vamos a tener una conversación los hombres. ¿Cómo tenemos las conversaciones los hombres? Con trago. Si los hombres nos reuniéramos a tomar té, eso sería de maricas. Y se ve, ¿no? Entonces él llega, no dice nada, bueno, le acepto ese trago, todavía existe, y sabemos que se resolvió por algún lado esa situación. Entonces ahí vamos viendo cómo Ove se tiene que enfrentar a muchas situaciones de la vida, siempre desde una construcción masculina del género. Y yo les decía, cuando hablamos del suicidio, piensen lo que lo estamos hablando desde un hombre. Cuando uno mira las cifras, por ejemplo, de suicidios, es alarmante la cantidad de hombres que se suicidan. No les tengo el dato específico, pero si uno piensa que la población es casi 50-50 hombres y mujeres, uno pensaría que cosas como el suicidio, que como yo les venía explicando, es una situación que todo el mundo podría elegir, su, salta a la vista que es como el 70, 80 o el 90% de los suicidios generalmente suceden en hombres, precisamente por no tener estrategias, no tener formas de encontrarse para hablar de sus emociones. Él, si él fuera amigo de Rune, si él hubiera conservado su relación con Anita, lo más natural habría sido ir pasar el duelo con ellos, ¿no? Como buscar en ellos, en sus amigos, en sus vínculos, el espacio seguro para confortar el dolor que sí o sí tiene que atravesar. Pero como no lo tiene, la solución práctica es suicidarse, ¿no? Como estoy muy triste, extraño mucho a mi mujer, ya no tengo trabajo, ya no tiene sentido la vida, me voy a suicidar. Él nunca piensa en voy a terapia, voy a viajar para despejarme, quizá leamos este libro. No, nada por el estilo. Él es muy práctico en eso. Ese pensamiento práctico, ese pensamiento efectivo, también es una cosa muy de la construcción del género masculino que es muy evidente en esta novela. Él habla mucho de que con su papá no hablaba mucho, ¿no? Como que el papá era una persona muy lacónica, es decir, que hablaba mucho, y él hereda eso también. Así él le salve la vida a una persona, él no quiere hablar del tema. Así él tenga algún tipo de empatía con el gato, él no quiere hablar del tema, él no quiere reconocer, él no quiere mostrarse débil, él no quiere, ¿no? Él más bien quiere mostrar que tiene todo bajo control, incluso su suicidio, ¿no? Matarse para él es toda una operación que la ejecuta él y la vive él y deja instrucciones para que alguien más le administre cuando ya no esté él. Pero él tampoco, digamos, acude a que hay, que lo he visto en en series en televisión y en cine especialmente, que hay personas que cuando deciden suicidarse, digamos, lo hacen en compañía de sus seres queridos, ¿no? Como incluso el suicidio podría pensarse como un acto comunitario de compartir las emociones, tomé esta decisión, pero él decide hacerlo completamente solo, ¿no? De ahí que el personaje con el que mejor se comunica él no es un ser humano, es el gato, porque el gato no le porque a través del gato él puede continuar desde su soledad
y tener este monólogo que él constantemente tiene, porque el gato no le responde, pero sí lo ve. Y al gato no le importa nada de lo que hace Ove, más allá de que le dé cariño y le dé comida, ¿no? Y Ove sí lo cuida, él está pendiente y tales, un poquito pullado por esta otra mujer, pero al final del día am, es a través del gato, como a través de ese personaje, de ese dispositivo narrativo, que podemos ver que hay una transformación emocional, que Ove sí está dispuesto em, a abrirse, ¿no? Un, un, un eslogan muy común del feminismo hoy en día es decir, como que el feminismo no es una batalla contra los hombres, porque incluso los hombres nos podemos ver beneficiados por el feminismo, en la medida en que si yo creo, o si yo, digamos, ustedes me compran esta lectura de género que tenemos con respecto a este personaje masculino, el mismo hecho de yo darme cuenta como, oiga, sí, de pronto las mujeres han vivido otras cosas, em, uno se da cuenta que incluso uno es víctima del machismo, ¿no? Como que el machismo, la primera víctima es el hombre mismo, porque lo desvincula de su entorno, porque lo deja muy solo, porque no le permite tramitar sus emociones, no le permite administrar sí, como el dolor de una manera adecuada, porque se centra en la rabia y porque lleva al suicidio, ¿no? Entonces es como pensar que de pronto este tipo de novelas y esta lectura como una novela que tanto nos insiste en que esto es un hombre, esto es un hombre, esto es un hombre, esto es un hombre, los hombres hacen esto, esto, esto y esto, y que nos muestre cómo todas esas características no van a ayudarle a Ove a ser feliz, sino que cuando él abandona un poquito, flexibiliza, se abre, se hace vulnerable, em, él puede encontrarle un sentido a la vida. Y ese es como el tema que yo creo que más me llamó la atención y creo que es el más transversal a la obra, como en toda la novela. Em, Pensar cómo un hombre que fue educado para cumplir una función en una economía y en un mundo distinto, ha de abrirse en su vejez al cambio y ha de encontrar como tiene que adaptarse o si no, tiene que morirse. Y él al final lo logra, al final él termina siendo un ser muy amado, ser un muy amable. Las niñas lo ven como que también ese recurso, como las infancias, cuando uno es niño, uno no entiende de estas cosas, ¿sí? Uno no dice, uy, ese señor es como muy macho, o no. Los niños son muy inocentes y ven todo como muy transparente. Los niños, a través de los dibujos que le hacen las niñas de la vecina, a través de los chistes que le hacen, uno ve que él es una persona muy amable y muy amada. Y toda la novela, pienso yo, es ver ese proceso de apertura emocional que tiene este personaje, que lo descubre a los 59 años, después de que le han pasado muchas cosas, se da cuenta que puede sentir y que está bien y que eso lo hace pleno y que él no tiene que quedarse con su trabajo, su esposa, su casa, porque hay nuevas formas de hacer familia. Él puede ser abuelo de hijos que no son suyos, él puede ser padrino de una familia homosexual, él puede ser profesor de conducir de la vecina, como que él de verdad puede cumplir muchas otras funciones en la sociedad que van más allá de trabajar, nunca faltar, nunca enfermarse y tener la casa en orden. Y esa es la lectura que les quería yo presentar hoy. No sé si quieran decir algo o pasamos de una vez a hablar de la próxima novela. Díganme ustedes. Y veo que Wilson escribió algo. Ah, dice que no, no, que no ha podido. Listo. ¿Algo que quieran decir o paro la grabación? Pues yo Vale. creo que tú dijiste casi todo lo que pensamos de la lectura y mucho más. Me pareció fabuloso la capacitación de hoy, la recapitulación de hoy. Voy a tener la grabación y hablamos entonces de la próxima novela. Muchas gracias.